venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dios los bendiga. Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de, al igual que cada uno de los temas que ya abordamos, ¿verdad? Todos son importantes, pero este es de vital importancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver está un poco más centrado con nuestro estilo de vida. Amén. Y vamos a hablar con la ayuda del Señor de la santidad del ministro. Repito, la santidad del ministro. Miren, esto es tan simple en determinado momento. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes y yo a veces en alguna oportunidad pues nos toca por X o Y razón comer en la calle, ¿verdad? Y no me refiero a ir a un restaurante que uno espera que por lo menos en un restaurante por lo menos sean higiénicos, ¿verdad? Sino pues esas ventas de comida que ponen en la calle, ¿verdad? A veces uno le toca y uno come. Pero imaginémonos qué pasaría por más hambre que tengamos, que nos damos cuenta que la persona que está preparando los alimentos no es saciada. Por más hambre que tengamos, de todas formas nos lo comemos. Si nos damos cuenta en el proceso de hacer la comida que no es saciada, o mejor solo miramos y mejor nos vamos a otro lado o nos quedamos aguantando hambre. Tal vez, ¿verdad? Mejor no comemos o mejor nos quedamos aguantando hambre. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues nos gusta ser aseados y esperamos que el alimento que se esté preparando, por el cual vamos a pagar, pues sea igual. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque de la misma forma, aquellas personas a las cuales nosotros vamos a ministrar, y ahí se van a dar cuenta con las bases bíblicas, ellos pues también tienen una esperanza en nosotros. Ayer, por ejemplo, en el ensayo de la alabanza, yo les preguntaba, y lo menciono porque vos no estuviste, ¿verdad? Que si yo no estuviera encargado, más o menos les dije a quién les gustaría que estuviera encargado, y todos me escribieron papelitos y escogieron, por así decirlo, ¿verdad? Y dentro de los nombres que pasaron, pues no les voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero pasaron 3 diferentes nombres. Entonces, ¿por qué les menciono esto también? Lo que pasó ayer. Porque de alguna forma la gente espera que si va a tener un líder, si va a tener, en este caso recuerden que el tema es la santidad del ministro. Si va a tener un ministro, por lo menos espera en relación a lo espiritual que por lo menos te trate de esforzar por llevar una vida lo más posible que se pueda dentro de la santidad. Porque al final, repito, por eso les ponía el ejemplo de la persona que está haciendo la comida pero no es saciada, va a salir perdiendo. ¿Se imaginan ustedes que en determinado momento el Señor los ponga a desarrollar un ministerio primario, que Dios los ayude? Y solo les pongo esto de ejemplo, pero que la santidad empezara a hacer falta dentro de su estilo de vida. Entonces, ¿creen ustedes que en determinado momento la gente no lo va a echar de ver? Porque miren, los hermanos con todo respeto digo esto por cada uno de ellos, tal vez muy ignorantes podamos pensar nosotros que ellos sean en relación a la palabra, pero aunque así sea, todos tenemos al Espíritu de Dios. Y la Biblia dice claramente en el libro de Romanos que el Espíritu da testimonio. ¿A dónde voy con esto? De que aunque nosotros tengamos una apariencia de piedad, una apariencia de santos, una apariencia, como dicen, ¿verdad?, de no mata ni una mosca, en determinado momento, si estamos desarrollando algún liderazgo, o en este caso un ministerio, que recuérdense que el mismo nombre de la escuela es así, ¿verdad? Escuela ministerial, porque en medio del proceso tenemos la fe y la esperanza de que el Señor vaya formando ministros, ¿verdad? Que cuando ya pues Él haga el llamado, entonces de alguna forma ustedes puedan ya llevar cierto conocimiento y entonces ya les sea un poco más fácil poder desarrollarlo, porque al final no crean ustedes que van a estar aquí 5 años escuchando temas de la escuela ministerial y cuando ya el Señor los llame al ministerio ustedes se van a sentir preparados. Porque no es así. Porque la obra no se basa en conocimiento, sino se basa en la dirección del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, entonces espero estarme dando a entender con lo que les voy diciendo y se van a dar cuenta que es de vital importancia que nosotros dentro de nuestra vida, pues valga la redundancia, personal, ¿verdad? Busquemos, porque así lo dice la Biblia, lo más que podamos la santidad. Y si en determinado momento reconocemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad?, de que nos está costando vivir en santidad, entonces para eso el Señor ha dejado los ministerios. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice confesando nuestras ofensas unos con otros? ¿Por qué? Porque la oración del justo, dice, es eficaz para levantar al enfermo, y aún si alguien hubiera pecado, dice la Biblia que la oración del justo es eficaz hasta para perdonar pecados. Lógicamente esto no es como el Señor Jesús lo decía, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Porque ¿quién soy yo en este caso como el ministro de esta casa para decirles a ustedes tus pecados te son perdonados? Pero dentro de la administración, pastora, a mí yo reconozco que me está costando vivir en santidad. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Bueno, entonces la oración del justo, ustedes como parte de los que se están ministrando, esperan, ¿verdad?, que por lo menos la pastora y yo nos estemos esforzando por vivir en santidad. Porque imagínense, sería el colmo, ¿verdad? Vienen ustedes, fíjese pastor, fíjese pastora, me está costando vivir en santidad y este es mi problema. Y que estemos haciendo nosotros lo mismo. Entonces, lejos de haber ahí una administración de perdón eficaz, lo que pueda llegar a pasar por medio de la imposición de manos es contaminación. Que si estamos haciendo lo mismo que lo que ustedes estén haciendo, entiéndase que no se está viviendo en santidad, y como ministros estemos igual, entonces hay una transferencia de espíritu, y lejos de que esos pecados sean perdonados, se van a ir con, o nos vamos a quedar con una contaminación, que si bien estábamos cometiendo X pecado, pero más la contaminación del que oró o del por el cual se oró, se suma, ¿ya? Por eso, ahí se van a dar cuenta, una base bíblica, bueno, todas son importantes, pero una de las que quiero colocarles, para que nos demos cuenta de la importancia del por qué tenemos que vivir en santidad. Esta no es, pero se las voy a dar después. Pero esta es la base del tema. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Les voy a leer dos versiones diferentes para que nos demos cuenta de que al leer las dos versiones diferentes, nuestra perspectiva puede cambiar en relación a la santidad. Hebreos 12, 14, dice la primera versión, buscad la paz con todos. Y luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ahora quiero que lean esta. La mayoría de versiones utilizan estas dos palabras, buscad y seguid. Entonces dice acá, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, según estas dos versiones, ¿qué hay que hacer con la santidad? Número 1, buscarla. Y número 2, seguirla. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, si la primera versión dice que la tenemos que buscar, buscan ustedes algo, por ejemplo, yo aquí, ¿verdad? Miren, ¿dónde está mi teléfono? Y va a buscarlo. ¿Qué sería lo más lógico que ustedes me respondieran? Entonces lo voy a dejar de buscar, se podría decir, ya lo encontré. ¿Ya? Aunque en realidad si lo tuve en la mano nunca lo perdí, simple y sencillamente no sabía dónde está. Pero a lo que voy es, si me dice que la tengo que buscar, ¿por qué es? ¿Porque la perdimos o porque no la tenemos? ¿Sí? Va. Entonces la busco, la encuentro. Una vez la encuentre, ¿qué tengo que hacer según la otra cita? Seguirla. Así de simple. Entonces nos damos cuenta, por eso quise colocar las dos versiones, para que nos cambien un poco la perspectiva en relación a lo que hay que hacer con la santidad. Si la perdemos o no la hemos obtenido, hay que buscarla, ¿sí? Pero una vez la encontremos, una vez la tengamos, no hay que perderla. Amén. Sino ahora lo que hay que hacer es seguirla. Amén. Bueno, entonces está claro, ¿verdad? De que la santidad la tenemos que buscar. La santidad
la tenemos que seguir. O sea, no es nada más de decir yo soy santo, sino la santidad. Bueno, les doy este significado de una vez. Uno de los significados de la palabra santidad, a mí siempre que encuentro esta palabra en algún significado me gusta mucho, porque dice que la palabra santidad es el estado de pureza. Amén. La palabra que me gusta es esta, estado. Entonces tiene varios significados. ¿Qué significa la palabra santidad? Purificación, santificación. Este me gusta mucho, pero lo vamos a mencionar después. Dedicación, separación para Dios. Pero este es el que más me gusta a mí. Y lo resalté en otro color, que la palabra santidad significa el estado de pureza. Entonces, cuando ya hablamos de un estado, ¿sí? Estamos hablando de algo de que así es, así se tiene que mantener. No estamos hablando de algo de que su estado es un ratito de pureza y otro ratito de impureza. Sino cuando hablamos de santidad, entonces por eso digo, me gusta mucho siempre este significado, es un estado. Esto significa que es algo que no puede estar cambiando. Amén. Es más, no cambia. Amén. Ustedes y yo sabemos que dentro de no sé exactamente la cosa, que nos dicen que hay un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso. Y todo lo identificamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo líquido, qué es lo sólido y qué es lo gaseoso? Entonces acá nos está hablando que la santidad es también un estado, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de vivir. Entonces, sí, vivimos bajo esta santidad, buscándola y siguiéndola. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estado cada día? Un estado de santidad. Amén. Miren, a veces utilizar la palabra santo a veces es mal pensada, o la gente no lo logra entender. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan con alguien y le dicen yo soy santo, ¿qué creen que probablemente les dirán? Les creerán, perdónenme, su santidad. Probablemente lo primero que van a empezar a hacer es a burlarse de nosotros. Pero cuando lo vemos desde el tipo de vista bíblico, ustedes y yo deberíamos de tener un estado de santidad. Lógicamente no nos vamos a andar presentando como yo soy santo, pero la gente tiene que aprender a identificar. Tal vez en el momento ellos no van a saber exactamente, él, ella es así, porque él o ella son santos, ¿sí? Pero tal vez dentro de su ignorancia, ves que él es diferente, es que ella es diferente. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? Por eso les mencioné el significado de la palabra dedicación o separación para Dios, pero vamos a hablar más adelante de ellos. Lo que nos hace diferentes es la santidad, el estado de vida por medio del cual nosotros vivimos, porque ahí lo vamos a ver más adelante, porque la santidad con la cual nosotros vivamos, eso le agrada al Señor. Y tenemos que tener una cosa bien clara. Ustedes y yo, ahí lo vamos a ver, se van a dar cuenta. No somos santos para que la gente vea, sí, él, ella, son diferentes. Somos santos, ¿por qué? Porque le pertenecemos al Señor. O sea, yo no me voy a esforzar por ser santo para llegar a pertenecerle, sino por cuanto yo ya le pertenezco, amén. Entonces yo tengo que llevar una vida en santidad, porque ¿cuál es la paga del pecado? Ustedes y yo lo sabemos, que es la antítesis de la santidad, es la muerte. Amén. Por eso, lamentablemente, nuestros cuerpos en más de alguna etapa de desarrollo de nuestra vida se van a morir, pero el cuerpo, el alma y el espíritu no mueren. Amén. Entonces leo unos comentarios acá. Acto por el cual estamos hablando de la santidad, ¿verdad? Las personas son apartadas para el servicio de Dios. Entonces miren, hay algo muy importante acá. Ustedes y yo sabemos que cuando el Señor dio el mandamiento de edificar el tabernáculo, también habló, ¿verdad?, de que con el oro, la plata, el bronce, los materiales que se encontraban ahí, se iban a fabricar cosas para el tabernáculo.
Y que, por ejemplo, un simple cuchillo, ¿verdad?, se fabricó, pero desde el momento que se decidió consagrar ese cuchillo para el servicio del tabernáculo, o sea, no podía llegar, por ejemplo, el sacerdote o el sumo sacerdote, en mi casa no hay cuchillo, me lo voy a llevar. No, ¿por qué? Porque eso le era contado por pecado. ¿Por qué? Porque ese cuchillo estaba consagrado, ¿para qué? Para un uso, y el uso era específicamente dentro del tabernáculo. Amén. Entonces hablamos de un simple cuchillo. Si ese cuchillo, pensemos, por alguna forma lo sacaban del tabernáculo, ¿seguía siendo santo? Ya no. ¿Por qué? Porque la santidad, el ser santo, el ser apartado, que es uno de los significados, separación para Dios, apartado para Dios, derrama de esa santidad o ese apartado para ser santo o consagrado, según el servicio que se vaya a ejercer para el Señor. Entonces, por eso la importancia de la santidad del ministro es la misma palabra. Cuando vemos los significados de la palabra ministro, es uno que ministra, uno que da, uno que sirve. Entonces, el ministro se reconoce que es ministro por el servicio que presta. El servicio siempre tiende en alguna forma, no solamente tiende, sino tiene que ser mejor también. ¿Por qué? Porque por eso es que ha sido apartado como ministro. Amén. Entonces, si el ser santo lo puede llevar un simple cuchillo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Amén. Entonces, ¿en dónde es en nuestras vidas que se enmarca la santidad? En el hecho de a quién le pertenecemos. Amén. Si nosotros llevamos este estilo de vida, como se los acabo de decir, sabiendo que le pertenecemos al Señor, entonces vamos a llevar una vida en santidad, acá, en su casa, allá, en el trabajo, allá, en el centro de estudio. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que le pertenecemos al Señor. Pero en el momento en el que se nos olvide a quién buscamos agradar, en ese momento la santidad la empezamos a perder. Y es necesario que se cumpla una vez más Hebreos, buscarla, seguirla. No podemos, jóvenes, en el amor del Señor les digo esto, en llevar una vida doble. ¿Por qué? Porque el gran riesgo de llevar una vida así, de estar esforzándonos por vivir en santidad, luego pecamos y al final tal vez ni siquiera hay deleite en el pecado. El gran riesgo es de que en algún momento el pecado nos gane demasiada ventaja y que empecemos a deleitarnos en él y que después ya no querramos agradar al Señor. Porque ese es el fin de la santidad. El fin de la santidad es agradar al Señor. Amén. Entonces, una vez ustedes y yo tengamos claro el querer agradar al Señor, entonces la santidad se va a convertir en nuestras vidas en un deleite. Tal vez vieron ustedes en alguna oportunidad la película aquella de A Prueba de Fuego. Casi al principio, donde el matrimonio está teniendo problemas y resulta que el muchacho, ¿verdad?, tenía problemas con la pornografía. Y ahí hay una escena ahí en donde él se va a poner a la pared, se recuesta así, y en la computadora hay una imagen de una mujer y él dice: ¿por qué es tan difícil? Entonces, lógicamente, en ese proceso de la película, él se está esforzando por no caer, por no ceder al pecado, por no ceder a la tentación. Pero les hago yo una pregunta. Poniendo de ejemplo la escena esa de la película, ¿nos gustaría una vida de santidad así? O sea, de que ahí está la tentación, ay Dios mío, y él así en la pared, qué difícil. O sea, al final no pecó, según lo que al final termina destruyendo la computadora. Pero ¿a quién le gustaría llevar una vida de santidad así? O sea, que cuando venga la tentación,
se pone a sudar, no haya qué hacer, y eso es una batalla interna, ¿verdad? En el alma, en los pensamientos, y al final la tentación ahí, y primeramente Dios pues no se cae, pero ¿cómo? Ese es un desgaste. Por eso es importante entender que la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Pero el dominio propio, de alguna forma, se va desgastando. ¿Cuándo? Cuando enfrentamos ese tipo de tentación. Entonces, por eso les repito y les ponía el ejemplo de la película, ¿verdad? Yo creo que un tipo de santidad así, en medio del cual nos es difícil, pero no cedemos, o sea, no es lo ideal. Por eso yo les decía, la santidad es un estado, es una forma, es un estilo de vida. La santidad para nosotros tiene que ser un deleite. Amén. Y cuando nos deleitamos, mis amados hermanos, en algo, lo dejamos solo así por así. No, cuando uno encuentra deleite en algo, la misma palabra lo dice, deleite, uno se está deleitando, está satisfecho, está gozoso, está contento. Hay muchas cosas que hacen que, sobre todo cuando el deleite es sano, ¿verdad?, uno se apegue a eso y entonces el estilo de vida sea así. Amén. Un estilo de vida en medio del cual busquemos agradar al Señor. Amén. Los consagrados pasan a ser propiedad de Dios, por lo cual no pueden disponer de su tiempo o vida para hacer lo que le desagrada al Señor. Vean, hay algo que casi siempre se pregunta o les preguntan a los ministros, y es una pregunta, a mí me la han hecho algunos de acá de la iglesia. ¿Usted es pastor?, me decían, ¿a tiempo completo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Soy pastor a tiempo completo? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué se marca? En que los pastores que aún no están a tiempo completo, todavía no es que tengan un negocio, sino tienen un trabajo, tienen un jefe y van a trabajar y luego por las noches pues desarrollan el ministerio. Entonces yo les decía a los que me han preguntado, sí, pero a veces pareciera como que no, porque la idea que uno se hace, bueno, si es pastor a tiempo completo, entonces tiene que vivir en la iglesia. Pero yo se los he dicho en más de una oportunidad. ¿Por qué la pastora y yo nos ponemos a hacer otro tipo de cosas? Porque los hermanos no nos ocupan. Pero siempre que nos han ocupado, hemos estado para servir. ¿Por qué? Porque ese es nuestro privilegio. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque tiene que llegar un momento en el que el Señor, cuando hace un llamado, por eso el tema es la santidad del ministro, cuando el Señor hace un llamado, está consagrando. Amén. Y entonces tiene que llegar un momento en el que nuestro tiempo va a tener que ser dedicado al Señor, dedicado a la obra, dedicado a la lectura, o sea, dedicado a muchas cosas. Pero esto tampoco significa, ¿verdad? Por eso puse el ejemplo de que entonces los pastores que no están a tiempo completo no están consagrados, ¿no? Porque ya el Señor los llamó, amén. Pero miren, iniciar una obra desde cero no es fácil, cuesta. A mí ya me ha tocado por lo menos en 2 oportunidades iniciar desde cero y les digo, no es fácil. Porque ya cuando me mandaron para Costa Rica, ahí ya estaba todo, ya estaba el templo, ya estaban las ovejas, nada más era de cimentarlas, amén. Entonces les digo, esto no es fácil y sobre todo ya teniendo familia, menos. Bueno, continúo. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19 y 20. Esta es la cita de la que les empecé hablando cuando les dije de que el tema que íbamos a abordar está más centrado en nosotros, o sea, es un tema personal. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, como les decía, ¿verdad?, aquí nos miramos unos a los otros a los ojos y ahí sentaditos o yo aquí parado, cualquiera pudiera, ¡hala, qué santidad, qué esfuerzo en venir y un montón de cosas! Pero ya en nuestro interior, no solo nosotros sabemos qué tanto estamos viviendo en santidad, qué tanto nos está costando, y aunque no hemos caído, pero seguimos viviendo en santidad, o qué tanto ya nos hemos embarrado con el pecado y hemos descuidado la santidad.
Entonces, esta es la cita, una de las más importantes del tema. ¿Por qué? Porque aquí, aunque la santidad es personal, no me voy a santificar solo por mí, por mi conveniencia, sino la santidad, lo dice el Señor acá, Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Tampoco vamos a estarnos esforzando solo por los hermanos y nuestras vidas cada vez más desgastadas. No, amén. Pero dice acá, por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces, dentro de la santidad, el que se está santificando acá en esta cita es el Señor. Él es el que se está santificando. Pero ¿por quiénes se está santificando? Pues lógicamente, si Él es el que se está santificando, se santifica por sí mismo. Pero también se está santificando por su discípulo. Es lo que le decía al principio, cuando puse el ejemplo de la comida. De alguna u otra forma, tarde o temprano, el Espíritu va a dar testimonio. En una oportunidad, yo estuve en un lugar en donde alguien llegó con el pastor y le dijo, fíjese pastor, a veces hay que hallar gracia, o también para poder decir las cosas, o el tiempo oportuno, para que el Señor también dé el tiempo oportuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hermano llegó con el pastor y le dijo, fíjese pastor que tuve un sueño. Así, contámele, ¿qué soñaste? Yo soñé que su esposa se estaba bañando, pero se estaba bañando con LOL. Le pegó una regañada que ustedes no se imaginan. Entonces, en ese momento, cuando yo escuché también, yo dije, ¿pero qué creen que pasó? El sueño se hizo realidad. ¿Para qué les cuento? ¿Para qué era lodo, verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en determinado momento el Señor puede poner sueños. Miren, por ejemplo, ayer soñé con una persona, no es de la iglesia, es un pastor, pero no es de la iglesia. Otros días he soñado con miembros de la iglesia y al final cuando los llamo, sí, pastor. Entonces el Espíritu da testimonio, por alguna u otra forma va a hablar tanto a nosotros como pastores de ustedes, como a ustedes como ovejas de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida. Amén. Y si ustedes y yo estamos viviendo de esta forma, ¿ustedes creen que cualquiera va a poder venir a avergonzarlos? Ni el mismo Satanás va a poder venir a avergonzarnos. ¿Por qué? Porque vamos a tener testimonio no de nuestras palabras, sino del mismo Dios, que Él sabe que estamos viviendo en santidad. Amén. Entonces dice acá, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Vean, entonces yo me santifico por el pueblo, está hablando el Señor, pero también ellos son santificados. Mas no ruego solamente por estos, escuchen, esto es muy importante lo que sigue también, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren qué tremendo. Pues el Señor se santifica por ellos. Al santificarse Él, ellos son santificados en la verdad. Cuando ellos van y predican, la demás gente que los escuche va a creer en el Señor por el mensaje de ellos. ¿Pero por qué le van a creer? Porque el mensaje que ellos dan, primeramente es el Señor es el mensaje, pero también el estilo de vida que llevan es un estilo de vida, santidad. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia, ay Dios mío, se me olvidó la cita que les iba a decir. Ya me acordé. Dice en la Biblia que algunos se quedaban sorprendidos de cómo predicaban los discípulos del Señor, porque algunos, dice la Biblia, eran hombres sin letra. No podían leer, no podían escribir, mas sin embargo, cuando predicaban, eran elocuentes, predicaban predicaban de una forma que la gente se quedaba, tal vez no le ponía tanta atención al mensaje en ese momento, pero se quedaban sorprendidos de cómo ellos, que si no habían estudiado, no podían leer, no podían escribir, ¿por qué hablaban así? Eso lo hace la santidad, por eso dice acá, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego el mismo Señor Jesús dice, tu palabra, dice, es la verdad. Entonces nos damos cuenta cómo el hecho de que nosotros nos santifiquemos crea un círculo virtuoso.
de que yo me santifico por ustedes. Al ustedes estar santificados, entonces cuando ustedes vayan y prediquen, la gente va a creer, bueno, no en mí, ¿verdad? Sino en el Señor. El mejor ejemplo es como lo vimos, el Señor se santifica por nosotros, nosotros predicamos, la gente cree a lo que predicamos, pero le cree al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad, la santificación que Él hace por nosotros, desciende, nos ministra. Amén. Bueno, me voy a ir apurando ya. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar. Vean, aquí tendríamos que estudiar y escudriñar, ¿verdad? Si esta palabra agradar estará dentro de la agradable voluntad del Señor. Amén. Pero al menos lo vamos a dejar ahí. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces aquí es lo que le decía. Y lo voy a unir con esta cita de Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38. Dice la Biblia acá en Éxodo 28, 36: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Eso es lo que quiero que le pongan atención a lo que dice acá. 1, 2, 4, 5 me falta. Entonces dice, y una grabadura de sello, no sé si ya están ahí, ¿qué dice? Santidad a Jehová. Entonces esto es lo que les decía. Ustedes y yo vamos a ser santos, vamos a buscar santificarnos, no por nuestra propia conveniencia, no para que nos vean, sino que nuestra santidad es para el Señor. Amén. No es para nosotros. Es como, por ejemplo, tal vez ustedes van, alguien les dice: mira, hazme favor, comprame, díganme algo que alguien los haya mandado a comprar. Azúcar. Por ejemplo, anda a comprarme este azúcar. Pero ustedes saben que no es para ustedes. Tal vez el vecino: mira, se me puede andar a comprar una libra de azúcar. Compran la libra de azúcar, pero no es para ustedes. Entonces acá les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque la santidad es igual. Nos vamos a santificar, vamos a buscar ser santos y por eso les decía, pues lo voy a unir con esta cita de Timoteo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podemos parafrasear un poquito: vamos a esforzarnos por llevar una vida en santidad a fin de agradar a Jehová, porque dice que aquí, santidad a Jehová. En la plaquetita que iban a llevar en la frente decía santidad a Jehová. Y si miramos los significados de esta palabra santidad, que podrían ser los mismos, pero no es la misma palabra, porque la primera cita era de griego y esta es de hebreo. Esta palabra santidad, esta que dice acá, santidad a Jehová, significa cosa dedicada. Se dieron cuenta que el otro significaba dedicado, pero este ya es un poco más certero. Dice cosa dedicada, ¿ya? Entonces cuando hablamos de algo dedicado, entonces ya no es algo que pueda estarse, si volvemos a la cita de Timoteo, enrolando con los negocios de la vida. Podemos pensar como jóvenes buscando los deleites de la juventud, cuando en realidad ahorita nosotros como jóvenes, lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, que el soltero se tiene que dedicar a agradar, a consagrarse para el Señor. Pero el casado dice que se encarga de las cosas del mundo a fin de agradar a su pareja, a fin de agradar a su esposa. Entonces acá la mayoría de ustedes están en una edad en donde su deleite tiene que ser el Señor. Amén. ¿Por qué les digo esto? La mayoría de ustedes, ¿verdad? Porque solo Mario creo que tiene más de 20. Ahí se dan cuenta. Entonces, por eso, en relación a 4, la mayoría. O sea, están en una edad en dedicarse por completo al Señor. Me refiero a no estar pensando, como lo hablábamos uno de estos días, ¿y cómo será mi esposo? Y no, en eso ese no es tiempo para ahorita, porque para empezar, ni tienen la edad. ¿Sí? Y al final, no, mejor no digo esto porque los puedo atar.
pero al final cualquier persona más o menos que a la edad de ustedes tres se resulte casando, no creo yo que sea en un orden debido. Pero bueno, de todo hay, ¿verdad? Entonces ahorita cada uno de nosotros, no importa la edad ni la situación que estemos viviendo, tenemos que entender que, aunque no somos una cosa, ¿verdad? Sí estamos dedicados al Señor. Y si estamos dedicados al Señor, entonces no podemos, por eso les decía, andar pensando o actuando como piensan todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Amén. Miren, dice acá dentro de el significado de la palabra santidad, otro significado es día y lugar. O sea, aquí la palabra nos muestra que también hay días que pueden ser santos. Amén. Que también hay lugares que pueden ser santos. Amén. Dentro de nuestras casas, por lo menos les digo, uno de los lugares, escúchenme lo que les voy a decir, que debería de ser santo, son nuestras camas. Nuestras camas tienen que estar consagradas al Señor. Amén. Aún así, yo tengo el testimonio de un profeta. Él contó su testimonio, con todo respeto se los cuento, ¿verdad? Que dice que en una oportunidad él estaba teniendo intimidad con su esposa y ellos vieron cómo ángeles rodearon la cama. Y el Señor daba testimonio de que se deleitaba. O sea, cualquiera pudiera pensar, ay, pastor, pero si eso es pecado, eso es carnal. No, sí, eso el Señor lo constituyó. Por eso les digo, una de las cosas de nuestra casa que deberían estar consagradas es nuestra cama. Por eso yo se los he dicho, no podemos permitir que cualquiera vaya y se acueste a nuestra cama. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí es donde tenemos, donde reposamos, ¿verdad? Y en su determinado momento, pues también se va a tener intimidad, pero tiene que ser consagrada. Les voy a decir esto, de todos modos, en algún día el Señor le va a dar a su pareja, pero nosotros teníamos una cama con la pastora, y eso es otra cosa también delicada, ¿verdad? Tampoco estén comprando camas usadas. O sea, si el Señor les provee para una cama nueva, mejor, ¿verdad? La cosa es que alguien compró la cama de nosotros, y esta persona hizo un comentario. ¿Saben por qué compro esa cama? Dijo, porque en esa cama se hace solo lo debido. Después yo me mataba la risa, ¿verdad? Pero miren la idea de la gente. O sea, la gente tiene la idea de que las cosas que nos pertenecen son santas. Y por eso dijo, por eso denme la cama de los pastores. Y la compró y se la llevó. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se siente uno cuando miran cosas así? Pues por lo menos, ay, Señor, por lo menos estamos tratando de agradarte, y ahí está el testimonio. Amén. ¿Se imaginan ustedes si, por ejemplo, verdad, cuando con los jugadores de fútbol, la vez pasada me acuerdo que andábamos en el estadio cuando andaba perdido yo, y pasó un jugador, creo que Memín Funes, creo que imagínense, tal vez algunos ni lo conocieron. La cosa que pasó saludando y le tocó la mano a alguien, nunca más me voy a lavar la mano. ¿Por qué? Porque bueno, aunque sí es, porque solo ese toque ya hizo que su mano fuera santa. Me doy a entender de que hay cosas a las que le damos demasiada importancia y que deberían de ser consagradas. Amén. Bueno, voy terminando. 3 más y termino. Ya solo Salmos 106, 16. Vean, esta cita me llamó mucho la atención. No me interesa mucho la primera parte, pero sí con lo que termina dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón. Esto es lo que me interesa. El santo de Jehová. Amén. Entonces venimos entendiendo que aunque ya no les leí todos los versículos, ¿verdad? Que la plaquetita decía santidad a Jehová. O sea, que ustedes y yo somos santos porque le pertenecemos. Amén. Pero aquí miren cómo le llama el Señor a Moisés y a Aarón el santo de Jehová. Entonces sí, mis amados hermanos, podemos ser santos nosotros. Porque es más, no solamente sí podemos llegar a hacerlo, no, sino nosotros tenemos que ser santos. Amén. O sea, la santidad en nuestras vidas, sobre todo recordemos, traigo mención una vez más de esto, de que estamos en una escuela ministerial, de que estamos de alguna forma siendo preparados para llegar a ser ministros, pero consagrados, santos. Amén. Que la santidad en nuestras vidas, repito, sea un deleite.
decía alguien, la santidad no es entrar en el mundo del no. No puedo hacer esto porque es pecado. No puedo hacer lo otro porque van a pensar que es pecado. La santidad es entrar en el mundo del sí, pero sabiendo lo que edifica, sabiendo lo que conviene y sabiendo lo que esclaviza. Entonces, sabiendo eso, ustedes y yo tenemos libertad. Amén. Porque así lo dice la palabra. Que nosotros a libertad fuimos llamados. Y todavía nos hace énfasis. Pero no utilicéis esa libertad para darle rienda suelta a la carne. Somos libres para hacer lo que queramos. Amén. Pero nos pone un parámetro. Pero no para darle rienda suelta a la carne. ¿Por qué? Porque si estamos siendo formados como ministros, tarde o temprano vamos a ministrar. Está escrito, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Entonces, ¿qué era lo que tenía el apóstol Pedro y el apóstol Juan? Que fueron capaces de levantar a aquel cojo. Tenían poder, tenían unción, tenían autoridad. Y lógicamente la Biblia también dice que cuando hay un hombre que era ciego y lo están confrontando, yo no sé si él es santo, pero sabemos una cosa, si es pecador, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, cuando Jesús lo sanó, lo que está este ciego diciendo, ese es santo. ¿Por qué? Porque por la santidad que tenía, me sanó. Amén. Bueno, primera de Pedro 2:9, ya no voy a leer, solo ahí dice que nosotros somos una nación santa. O sea, ¿cuál es el fin del Señor, muchachos? De que nosotros, que nuestro estilo de vida, sea santo, formar una nación santa. Amén. La santidad, así como lo veíamos en el Señor Jesús, que Él se santificaba por sus discípulos, luego sus discípulos eran santificados y por la palabra que ellos predicaban, los demás creían en el Señor Jesús. La santidad es algo que se transmite. Amén. Pero cuando digo se transmite, no me refiero a, entonces yo voy a vivir por la santidad de ustedes, pastor. Voy a vivir por la santidad de mis padres. No. La santidad se transmite ¿para qué? Para que ustedes, para que nosotros, de la santidad que viene del Señor, probemos lo que es vivir en santidad y entonces ya desarrollemos, entiéndanmelo así, nuestro propio estilo de vida santo. Amén. Pero no se transmite para que ustedes vivan por mi santidad, para que todos vivamos por la santidad del Señor, porque al final Él es el que santifica y nos da de esa santidad, pero para que nosotros desarrollemos un estilo de vida santo. Amén. Y termino, primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Amén. Estando en vuestra ignorancia. Entonces, habían deseos que teníamos, ¿pero por qué? Porque éramos ignorantes. O sea, cada enseñanza, cada prédica nos viene a transmitir cierto tipo de conocimiento. Por ejemplo, ahorita entendemos, ¿verdad?, de que si queremos ser ministros, está escrito, tenemos que llevar una vida en santidad. Que la santidad es para el Señor. Que soy santo, ¿por qué? Porque le pertenezco. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Escuchen lo que dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, muchachos, en el nombre de Jesús, tenemos que, si no estamos viviendo en santidad, buscarla, porque la perdimos, ¿verdad? Una vez la encontremos, seguirla y no volver a perderla. Pero si en el camino volvemos a cometer algún pecado, entonces administrarnos, no nos queda de otra. Al final, pues, algo que ustedes tienen que tener claro es que ni el Señor, sobre todo Él, ¿verdad?, se va a cansar de perdonarnos, porque es más, para eso murió. Amén. Y nosotros como pastores, la mayoría de pensamientos de gente, y aún algunos nos lo han dicho, que cuando están cometiendo un pecado y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer, es que la pastora y yo vamos a pensar mal, que la pastora y yo los vamos a rechazar. No, hombre, si acaso nosotros no también cometemos pecados, y la Biblia muestra que por lo menos no hay ni un solo hombre, dice, con corazón puro
Y si no tengo el corazón puro, eso ya me es contado por pecado. Entonces, ¿qué es lo que me queda para no ser contado como pecador? Buscar la santidad, seguirla. Es como en lo literal, ¿verdad? Si nos ensuciamos la ropa, ¿qué hacemos? La lavamos y se acabó, ¿ya? Entonces, igual es en lo espiritual. Si nos ensuciamos, nos manchamos o reconocemos que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos agradando al Señor, entonces a buscar la santidad. Si la encontramos y la volvemos a perder, entonces hay que ministrarse. Amén. ¿Por qué? Porque entonces esto ya puede convertirse en un círculo vicioso. ¿Sí? Lejos de virtuoso, vicioso. De que entonces, bueno, peco, oro, pido perdón y vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón. No, porque al final el pecado, una cosa es que lo practiquemos, otra cosa es que por naturaleza seamos pecadores, pero otra cosa también es que el pecado nos alcance. Amén. La Biblia habla de eso. Acuérdense que le hablamos la vez pasada de la transgresión, del pecado y la iniquidad. Yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Para que lo podamos entender, de que la transgresión es como, por ejemplo, cuando uno va manejando y se pasó el semáforo en rojo, pero no fue a propósito. Simple y sencillamente se lo pasó y cuando vio, ya el semáforo estaba en rojo, pero ya se lo pasó. Es una transgresión. ¿El pecado cuál es? Ver que el semáforo está en rojo y me lo paso. Pero ¿cuál es la iniquidad? Exacto, es saber rojo, 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 y está en rojo y todos los semáforos en rojo me los paso. Entonces, así es la transgresión. Es algo que se hizo, pero no se hizo de hecho pensado. Por ejemplo, a veces tal vez decimos alguna palabra, le decimos a alguien y sin el hecho de lastimarlo, mas sin embargo cuando vemos tal vez hasta está llorando. ¿Por qué? Porque le dolió lo que dijimos y nos sentimos nosotros contristados porque no lo hicimos a propósito. Eso es una transgresión, ¿ya? Pero más sin embargo el otro, tal vez ese día estaba sensible, qué sé yo, lo hirió, transgredimos. Igual es con la palabra del Señor. Amén. Entonces el pecado ya, ¿cuál sería? En ese ejemplo que le estoy poniendo, le dije una, pero fue sin querer y no sabía que le iba a doler. ¿Cuál sería el pecado? Ahí está. O sea, ya le voy a decir esto. O sea, y cuando viene, lo primero que le lo lastimamos. Entonces eso ya es pecado. ¿Por qué? Porque ya estábamos conscientes. ¿Y cuál sería la iniquidad? Cada vez que lo encontremos o la encontremos, maltratarlo. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, muchachos, que el Señor nos ayude, nos guarde, nos agarre confesados y aprendamos a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados dentro de la escuela ministerial para poder llegar a ser ministros. Amén. Y tenemos que tener claro que si ustedes y nosotros como pastores nos santificamos, la iglesia recibe esa santidad. Amén. Amén.